Si fueras un agente del FBI, seguramente no sería raro para vos que en tu trabajo te cruces con un hombre lobo, un vampiro o un alien. Cosas de rutina en la profesión. Si no es mucha molestia, ¿podrías darme unas fotografías de eso que no se parece en absoluto a una bestia con cuernos? Sí, claro. Y si en vez de agente del FBI fueras un reportero y descubrís la presencia de una entidad demoníaca, te sacas la ropa, vas a enfrentarlo y lo derrotás. O suponete que sos un fotógrafo freelance que descubre que hay un reptil antropomórfico aterrorizando la ciudad. Te sacas la ropa, vas a enfrentarlo y lo derrotás. Lo siento, amigo. Hago esto más por Billy que por ti. Pero ahora, hagamos de cuenta que no sos ni Superman ni Spider-Man, ni siquiera un agente del FBI. Sos un tipo común y corriente, un reportero cuarentón, sin poderes especiales, ni armas, ni nada, que haciendo su trabajo se topa con una entidad demoníaca, un reptil antropomórfico, un hombre lobo, un vampiro, un alien invisible, un androide asesino, un fantasma, un zombie, Jack el Destripador, Helena de Troya, el motoquero sin cabeza y un montón más de criaturas y personajes que aparecen uno tras otro cada semana. Y te aseguro que sacarte la ropa no va a servirte de nada a la hora de tratar de derrotarlos. May I introduce myself? My name is Kolchak. Este es Kolchak, un reportero de Las Vegas con un carácter único y audaz. Una vez me describió usted en un artículo como el duque de la lotería de números del barrio negro. ¿Lo recuerda ahora? No, está usted equivocado. Ese fue mi hermano, Michael Kolchak, el que habla cuando no debe. Es sarcástico, tenaz, cínico y, aunque suele ser un poco desalineado en su estilo, lo que puede dar la impresión de pereza o descuido, lo cierto es que cuando se trata de resolver un misterio, demuestra una voluntad y valentía inquebrantable. Su principal objetivo es descubrir la verdad detrás de todos los fenómenos paranormales que surgen, aunque su enfoque directo y desafiante lo ponga en constante conflicto con autoridades y colegas. Es buena reportera, nos tenemos mutuo respeto y confianza. No confío en ti, Kolchak. Traicionarías a tu misma abuela por una noticia. Pero, Jane, ¿cómo puedes decir eso? Kolchak se enfrenta a vampiros, hombres lobo, fantasmas y otras criaturas sobrenaturales sin importar que nadie le crea, ni que perseguir estas notas lo pongan cada vez más cerca de ganarse el despido. Yo nunca dije que era un oficial de policía. Pero actuaste como un comisionado de policía. Pero yo y confiscaste un automóvil particular. Te hiciste arrestar a 6 personas. Estaban interfiriendo. A pesar de su naturaleza irreverente y su apariencia desordenada, es un hombre de principios que siempre lucha por desvelar lo oculto, incluso cuando eso lo pone en peligro de muerte. Está bien. Ya voy. Solo que no se violente. ¿Está bien? Es un antihéroe y un héroe al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias y del momento. Digamos que si Stan y Ford fueran una sola persona, esa persona sería Kolchak. ¿Y de dónde salió este Kolchak? Pues salió de la Kolchak. El personaje de Kolchak salió de la novela The Kolchak Papers, escrita por Jeff Rice, en la que Kolchak es un reportero de Las Vegas que investiga una serie de asesinatos que parecen ser obra de un asesino en serie. Pero a medida que profundiza en la investigación, descubre que las víctimas han sido atacadas por algo mucho más aterrador que un asesino serial, un vampiro asesino serial, un ser sobrenatural que se alimenta de sangre humana y deja cadáveres a su paso. Kolchak se enfrenta a él y también a la incredulidad de todos a su alrededor, porque, como suele pasar en estos casos, nadie cree en su historia, lo que lo coloca en una lucha constante entre lograr revelar la verdad y ser tomado en serio, porque la novela no solo trata de un reportero enfrentándose a un monstruo, sino también de la lucha por exponer la verdad en un mundo que prefiere ignorar lo inexplicable. Kolchak se presenta como un héroe imperfecto y valiente, que sigue adelante con determinación y sarcasmo ante la adversidad, enfrentando riesgos en cada paso, lo que convierte a The Kolchak Papers en una novela atrapante y llena de misterio, y que todavía no se había publicado cuando la cadena ABC, hoy propiedad de Disney, se acercó a Jeff y le compró los derechos de la novela para adaptarla en formato de película para televisión, y contrataron al gran Richard Matheson para escribir el guión. Y si te estás preguntando quién es Richard Matheson, tal vez no lo conozcas a él, pero probablemente conozcas su trabajo. La historia en que se basa esta película la escribió Richard. El episodio original que está parodiando este capítulo lo escribió Richard. ¡Paren el autobús! ¡Vamos a morir!
Y el cuento en que se basa el guión de la primera película de Spielberg también lo escribió Richard, igual que el guión de la primera película de Spielberg. A lo largo de su carrera, Richard Matheson ganó muchísimos premios y uno de esos premios por su guión de la película para televisión de Kolchak. I have never come across a better story than The Night Stalker. Enfocada como un thriller con un toque sobrenatural, la película engancha desde el primer minuto. El guión adapta la trama de la novela que te acabo de contar sin grandes cambios a nivel argumental y afinando su ritmo narrativo. Tiene una mezcla balanceada de suspenso y terror y acierta al presentar a Kolchak a la audiencia como un héroe imperfecto, alguien obstinado por salirse con la suya y hacer lo que le dé la gana y que no teme enfrentarse a lo imposible y a una sociedad que no está lista o se niega a ver la verdad. Le dispararon más de una vez durante el intento de captura. Yo diría que le dispararon 30 veces. Lo lamento, no puedo creerlo. Darren McGavin se adueña del personaje y lo convierte en un carismático manipulador que intenta estar siempre un paso adelante de los demás y no se detiene ante nada ni nadie. El éxito de la primera película los llevó a producir una segunda. Hoy presentamos El Cazador Nocturno. También escrita por Richard, quien en esta secuela eleva la tensión aún más. Kolchak investiga una nueva serie de asesinatos, pero esta vez todas las víctimas fueron estranguladas en plena noche. ¿Quién anda ahí? A medida que Kolchak avanza en su investigación, descubre que el asesino serial es un hombre inmortal que ha estado matando durante siglos para preservar su juventud. La película sigue el mismo formato que la primera, con Kolchak como un hombre solitario que persiste en resolver lo imposible mientras se enfrenta a una entidad que desafía las leyes de la naturaleza. Mantiene la misma esencia equilibrada de suspenso, misterio y horror que hizo tan memorable al personaje de Kolchak en la primera entrega, y también recibió buenas críticas y buen rating, por lo que se planeó hacer una tercera. William F. Nolan, autor de la novela en que se basa esta película. Fuga en el siglo XXIII. ¿Cómo fue? Me topé con algunos de los novatos. Uno de ellos me hizo todas las cortadas. Voy a renovación para reparación. Vean que te hagan una cara nueva, ya te conocen esta. Y muchas obras más, escribió el guión de la tercera entrega de Kolchak, The Night Killers, basado en una historia de Richard. En esta ocasión, Kolchak investiga una serie de asesinatos y desapariciones misteriosas en Honolulu, y a medida que profundiza en su investigación, descubre una conspiración que involucra un ovni, una planta nuclear y el asesinato de personas influyentes, quienes son reemplazadas por androides. Kolchak llega a la conclusión de que los extraterrestres han llegado a la Tierra para formar una colonia secreta y están usando los androides para infiltrarse en las estructuras gubernamentales y facilitar su invasión. Pero The Night Killers nunca llegó a producirse, porque ABC consideró que el personaje y la premisa que estaban explotando con tanto éxito en películas para televisión podría funcionar muy bien como serie para televisión, así que dejaron de lado el proyecto de la película para ponerse a producir la serie. Isn't it going to be kind of dull being a newspaper reporter every week? Oh, no, I don't think so. We're having a terrific variety of scripts coming in. And it really has to do with the kind of material that you're dealing with, really. And I like Kolchak. I like the character. Kolchak. And we have a lot of fun with it. And apparently the audience seems to like it. From the, of course, The Night Stalker. And they did very well in movies. Enjoyed it. So we're trying to keep up that level during the coming year. I think we will. La serie arranca bien por lo alto, con Kolchak enfrentándose en su primer episodio nada más y nada menos que a Jack el Destripador, quien resulta ser un asesino serial inmortal.
Yo no di ninguna orden, señor Edmonds. No recuerdo nada. Gino, ayúdame, por favor. Una anciana usa el vudú para resucitar a su nieto muerto y matar a los mafiosos que lo asesinaron, así como aquellos que, al igual que Kolchak, se interpongan en su venganza. Este episodio fue coescrito por David Chase, guionista que 20 años después será conocido por crear la serie Los Sopranos. Allá está. Yo no veo nada. Yo tampoco veo nada. Pero eso no significa que no esté ahí. Un alien invisible que se alimenta de la médula ósea de sus víctimas va robando componentes de distintos depósitos de metal para reparar su nave y volver a su planeta. El protagonista es enviado a Los Ángeles para entrevistar a un gurú controversial. Kolchak deja eso de lado y se dedica a rastrear a una vampiresa insaciable que está dejando un reguero de cadáveres a su paso. A Kolchak le asignan entrevistar a un grupo de solteros en un crucero de lujo, pero todo se complica cuando descubre que una criatura lobuna está asesinando pasajeros durante la luna llena. El espíritu maligno de un incendiario asesinado y amante de la música clásica se pone a incinerar vivos a sus antiguos enemigos, mientras intenta volver a la vida. ¿Pero qué hace ese demente? Un joven político con una carrera prometedora hace un trato con el diablo para obtener la capacidad de eliminar a sus oponentes de manera que parezcan accidentes. La ciudad de Chicago es acechada por una criatura que adopta formas animales y usa sus ojos hipnóticos para incapacitar y matar a sus víctimas. Causa de la muerte, opresión de la cavidad pectoral. Declaración de la policía, atropellamiento por auto. Un experimento de investigación sobre la privación del sueño da origen a un verdadero boogeyman, Baba Yaga o el hombre de la bolsa, o como sea que lo llamen en tu casa. En mi casa le decimos el cuco. ¿Y qué hacemos si vienen? No tenemos búfalos. Mi abuelo me contó sobre esto, pero nunca le creí. Kolchak descubre que un espíritu conocido como Machemonedo está matando a los pacientes de un nuevo hospital porque fue construido sobre su lugar de descanso. Estoy asustada, debe comprenderlo. Los residentes de un barrio están siendo sorprendidos y asesinados por un demonio con la capacidad de aparecer como alguien que conocen y en quien confían. Kolchak investiga un arma desarrollada por el ejército llamada Ring, un robot que se sale de control y utiliza fuerza letal para defenderse de aquellos que intenten apagarlo o hacerle daño. Células antiguas descubiertas en el Ártico dan origen a una forma de vida carnívora, y Kolchak descubre una conspiración a gran escala para encubrirlo.
Kolchak descubre a una bruja en la industria de la moda que está mutilando y matando a sus competidoras. El desarrollo urbano perturba el lugar de descanso final de un motoquero decapitado que empuña una espada y caza a los motoqueros de la banda rival que lo mataron, decapitándolos. Este episodio también fue coescrito por David Chase, pero la historia original pertenece a Bob Gale y Robert Zemeckis, que en 10 años la van a pegar en grande con Back to the Future. Pero lo que más me llama la atención es que el 8º episodio de la segunda temporada de Cuentos Asombrosos, ese en el que Christopher Lloyd persigue decapitado a 2 alumnos de su clase, fue coescrito por Bob Gale y dirigido por Zemeckis. Una súcubo se apodera de los cuerpos de jóvenes mujeres recién fallecidas para seducir y matar a estudiantes universitarios. Kolchak investiga una serie de asesinatos en Chicago donde les están extirpando el corazón a las víctimas y descubre que se debe a un secreto ritual azteca. ¿Qué es ese ruido? Los planes para convertir un museo medieval deteriorado en un centro de fiestas dan vida a la armadura negra encantada de un caballero misántropo. Kolchak descubre a una mujer muy atractiva que mantiene su juventud y belleza sacrificando a jóvenes hombres y mujeres a los dioses griegos antiguos. Kolchak intenta encontrar a un monstruo reptiliano que ha estado matando a obreros de construcción después de que abren un nuevo túnel a más de 3 kilómetros de profundidad bajo tierra. ¿Sabes? No es que te esté alabando, pero eres fantástica. Soy fantástica. Ted termina el ensamble de su prototipo y se lo presenta a su familia. Y si sentís cierta confusión en este momento de por qué estoy de repente hablando de La Pequeña Maravilla, imagínate cómo se sintió la gente que esperaba ver el siguiente capítulo de Kolchak y se encontró con que habían cancelado la serie. ABC tenía una serie de televisión con una premisa interesante, un protagonista carismático y un público que, en teoría, debería engancharse, pero no se enganchó. La movieron varias veces de horario y de día en la programación, pero el rating nunca encontró a Kolchak. Capitán. ¿Quién lo mató? La sociedad. La sociedad. McGavin, el actor principal, dijo en una entrevista que empezó a notar que algo no andaba bien cuando la serie empezó a repetir la fórmula de monstruo de la semana, como si fuera Scooby-Doo. Eso lo digo yo, no lo dijo McGavin. Y es que Monstruo de la Semana es un formato que puede ser divertido hasta que se vuelve predecible. Así que McGavin le pidió a la cadena que lo dejara ir antes de terminar los últimos episodios. Y la cadena, viendo que los números de audiencia seguían cayendo, le terminó poniendo fin a la serie. Para mí es casi imposible no sentir una mezcla de admiración y respeto por lo que trató de conseguir esta serie. No fue el éxito que pudo haber sido, y aunque tenía todo lo necesario para ganar, terminó tirando la toalla antes que acabara el round. Se habían encargado 26 episodios, pero solo se produjeron 20. Eran costosos de producir y entiendo que no quisieran seguir invirtiendo en la serie, pero nunca sabremos en lo que se pudo haber convertido Kolchak o hasta dónde habría llegado de haberse mantenido en emisión. Algunas series necesitan más tiempo que otras para encontrar su público. Escribe algo que se pueda usar, algo instructivo, razonable. Hey, primero tienen que pagar el porte. No me veas a mí, él es el que paga. Pienso que Kolchak fue pionera en intentar explorar el terror con seriedad desde una perspectiva adulta. Este es tu cuerpo, aquí estás muerto. Tú no eres Ryder Bond, tú nunca serás Ryder Bond. Deja a Ryder Bond en paz.
regresa a tu propio cuerpo. Y sirvió como inspiración para series mucho más reconocidas como Los Expedientes X. Y esto no lo digo yo, lo dice el creador de Los Expedientes X. The X-Files came about as a result of my love as a kid of two movies on television called Kolchak the Night Stalker, which were fantastic and scary and had left a really big impression on me. Más allá de los monstruos de la semana, la verdadera historia era la de un reportero que nunca dejaba de buscar la verdad. Posiblemente nunca lo sabremos, pero si usted va en el metro o camina por un túnel subterráneo y le parece oír algo que se mueve dentro de los muros, tal vez no sea su imaginación. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a... El Capitán Júpiter.